Consulta. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias 7. Más adelante le explicaremos los detalles de la recién aprobada Ley para la Reconstrucción de Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores. Vamos ahora con los titulares. Bienvenidos. El Instituto Geográfico Militar garantiza la inviolabilidad del material electoral para la segunda vuelta electoral. El proyecto de ley sobre paraísos fiscales será analizado este miércoles por el Consejo de Administración Legislativa. El Ministerio de Salud Pública incrementó las campañas para eliminar vectores durante la temporada de lluvias. Y en lo internacional, la tormenta Estela azota varias ciudades del norte de los Estados Unidos. Miles de vuelos fueron cancelados debido a las ráfagas de viento. El Instituto Geográfico Militar garantiza la inviolabilidad del material electoral. Los niveles de seguridad y control se incrementan para contribuir a la expresión democrática que se espera vivir con el balotaje del próximo 2 de abril. Impresiones con fondo anti-escáner y anticopia. Seguridades forenses que incluye tintas de seguridad reactiva al metal son entre otros los elementos de seguridad que fueron expuestos a los medios de comunicación para reiterar a través de su director los niveles de calidad con los que trabaja el IGM. Una institución emblemática en temas de geoinformación y seguridad documentaria. Es el único país de la región que tiene fábricas de documentos soberanos cuyos procesos se han puesto a consideración de papeletas. Estoy plenamente convencido de lo que aquí se hace es absolutamente inviolable. Además, se suma la aplicación de sistemas de seguimiento a través de chips individualizados de radiofrecuencia, con lo que se refuerza dicha inviolabilidad del material electoral, dijo, dispuesto para la población ecuatoriana. Lo contrario sería evidenciar la posibilidad de que a lo mejor la cédula o el pasaporte de los ecuatorianos se puede clonar, y eso no sucede. La custodia y vigilancia en cada uno de los procesos es permanente hasta llegar a Semexpo, con la participación de la Policía Nacional, agentes de tránsito, unidades del CNE y del Instituto Geográfico Militar y la misma custodia militar. Ahí, la empresa Mongar se encarga de armar los kits electorales, nuevamente bajo la custodia militar del Ejército. En la empresa Mongar existe una custodia del Ejército y el Ejército tiene acceso a las cámaras, a todo el juego de cámaras, son más de 100 cámaras que tienen la integradora, tienen acceso a las IPs y a estar en constante monitoreo vía streaming de las actividades que se generan dentro de la integradora. Eso fue en primera vuelta y será en la segunda vuelta. Las papeletas y documentos electorales para segunda vuelta son 12.816.698. La impresión de dicho material inició el 3 de marzo. La totalidad ya concluyó. En Semexpo se encuentra el material correspondiente a las circunscripciones del exterior y hoy fue trasladado el material de 4 provincias. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y la Red de Maestros y Maestras por la Revolución Educativa invitó a los 2 candidatos a la presidencia del Ecuador a participar en un diálogo con el objetivo de que expliquen sus ofertas de campaña, sobre todo sus acciones en el ámbito educativo. El aspirante por Alianza País aceptó asistir a esta convocatoria. La invitación de la Red de Maestros plantea a los 2 candidatos finalistas a la presidencia, Lenin Moreno de Alianza País y Guillermo Lazo de Creo, que sustenten sus planes y programa de gobierno para que la ciudadanía pueda conocerlos de mejor forma. De invitar a un diálogo presidencial, no un debate, a un diálogo presidencial, porque creemos importante de que los candidatos den a conocer las propuestas directamente al pueblo, directamente a los maestros, a las organizaciones sociales. La Red de Maestros, organización que agrupa a cerca de 100.000 docentes del país, plantea además que cada uno de los candidatos explique el trabajo que cumplirá en el ámbito educativo en caso de llegar a Carondelet. Bueno, hay una preocupación sumamente grande en el magisterio sobre el tema de la propuesta que está notarizada por el candidato Guillermo Lazo de privatizar la educación, y ese es un tema sumamente delicado. Nos preocupa mucho la propuesta que está notarizada por el candidato Guillermo Lazo, en donde la responsabilidad lo pasaría ya a los padres de familia.
y que es más, está mencionando justamente ahí de un cheque educativo, o sea, está dando a entender de que la educación viene a ser un negocio. El candidato de Alianza País, Lenin Moreno Garcés, aceptó la invitación. A través de su cuenta de Twitter, anunció lo siguiente. He recibido con mucho agrado la invitación de la Red de Maestros al diálogo presidencial, realizada a los dos candidatos. Estamos dispuestos. Ahora solo se espera la respuesta de Guillermo Lasso. El diálogo presidencial se realizaría el próximo 28 de marzo. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Lenin Moreno lidera la intención de voto, esto según la encuesta de perfiles de opinión hecha pública este mediodía. La consulta fue aplicada en 23 provincias con un margen de error de más o menos 1.3. Lo que nosotros hacemos es entregarle la papeleta para que marquen su voto. Los resultados fueron 51% para Lenin Moreno, 36% para Guillermo Lasso, el 7 dejó en blanco, el 6 anuló la papeleta. Comparativamente hablando, hay una mayor intención de voto en la costa, esto en concordancia con lo que pasó además también en la primera vuelta. En el caso de la Amazonía, vemos que la diferencia no nos permite siquiera decir quién estaría ganando en esa región. Recordemos que en la primera vuelta fue Guillermo Lasso quien ganó en la Amazonía, y que en la costa vemos una diferencia que en este momento luce a favor de Lenin Moreno. Estos los resultados de intención de voto a 11 de marzo. Los brigadistas del plan Toda una Vida del binomio Moreno-Glass inscribieron a más ciudadanos en el sector de Los Vergeles, sitio escogido para el recorrido puerta a puerta de Jorge Glass, aspirante a la reelección como segundo mandatario de los ecuatorianos. La etapa 3 de Los Vergeles, populoso sector del norte de Guayaquil, fue visitada por la campaña de Alianza País, liderada por el candidato a la vicepresidencia de la República, Jorge Glass. Banderas y afiches alusivos al binomio de la lista 35 se agitaban a la llegada del ganador de la primera vuelta electoral. Durante el recorrido saludó casa por casa a los moradores. Aprovechó el momento para degustar una porción de queso de leche ofrecido por Yesenia Barba en el portal de su vivienda. A ella, Jorge Glass le mencionó la oportunidad de ser microempresaria, tal como consta en el plan de gobierno del Movimiento País. Con un crédito de $15.000 puede poner su local para fabricar queso de leche. Plan, le dicen en la sierra, para los guayacos eso es un queso de leche. Estaba espectacular y acaba de llenar los datos para recibir un microcrédito de hasta $15.000 a 15 años plazo. Sí, estamos interesados en aquello para poder, como usted lo dijo, ampliar el negocio. En esta, una de las avenidas principales de Los Vergeles, muchos de los habitantes tienen un negocio en sus propios domicilios, todos con el anhelo de que el emprendimiento familiar crezca, confiados en la ejecución de las propuestas de campaña del binomio Moreno-Glass. Hay que confiar en él para aumentar los negocios principalmente. Que me den el crédito, tener mi casa, porque lo que más anhelo también tener mi casa, mi propia casa. Y vamos adelante 35, que Lenin va a ser presidente, la segunda vuelta gana. Durante la caminata, los brigadistas del plan Toda una Vida eran buscados por los ciudadanos interesados en inscribirse y obtener los beneficios ofertados para la niñez y juventud, así como una vivienda y el bono. Claro, por eso le diría yo a mis vecinos que voten por él. Por el presidente que va a ser. Se compadecen de las mayores, nosotros principalmente, yo soy una señora ya mayor y no tengo a dónde vivir, y yo también quisiera que me diera una casita para vivir yo con mis dos nietecitos. Del plan Toda una Vida, porque construyendo casas vamos a construir viviendas y a crear 136.000 plazas de empleo. Vayan sumando. Y todo lo que vamos a financiar en agroindustria y para la industria a través de Ban Ecuador aspiramos a colocar $100 millones mensuales el primer año. La tarde de este martes los recorridos continuarán por La Florida y La Prosperina. En la noche, una cena popular en la cooperativa Los Comandos. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y a criterio del analista Fernando Buendía, varios de los personajes que han expresado su respaldo a Guillermo Lasso fueron parte del debacle económico del país en gobiernos anteriores, como es el caso de Osvaldo Hurtado. El pasado viernes, en un acto público, el exmandatario Osvaldo Hurtado, quien lidera Cauce Democrático, expresó su respaldo al presidenciable de derecha Guillermo Lasso y explicó la razón. Porque el Ecuador vuelva a ser lo que fue cuando se inició este periodo democrático a fines del año 1979.
Sin embargo, el analista Fernando Buendía cuestiona estas afirmaciones. Argumenta que cuando ascendió como mandatario en el año 1981, tras la muerte de Jaime Roldós, implementó una política de ajuste estructural en la que impulsó una agenda neoliberal. De disminución de subsidios, de disminución o eliminación de la inversión estatal y de privatización de algunas empresas. Buendía dice que su administración estancó al país. El PIB en 1983 fue de menos 3.3%, la inflación ascendió al 63%, duplicó el precio de las gasolinas e implementó una de las mayores devaluaciones al sucre. El señor Hurtado en esta política favoreció a los sectores empresariales que estaban golpeados por la recesión, por la crisis, con la sucretización de la deuda. Medidas que entre la ciudadanía de lo que recuerdan por el pasar de los años afectaron gravemente a la economía ecuatoriana. Y nos dejó jodidos a nosotros. Por eso es que el país está más mal. Buendía añade que Hurtado fue parte del gobierno responsable de una de las mayores catástrofes nacionales, el feriado bancario. Él tiene que a los ecuatorianos explicarnos por qué él, que presidió la constituyente del año 97, ¿no?, incorporó la famosa disposición transitoria 42 que autorizaba al Banco Central al salvataje de los bancos. En 2002, Hurtado quiso incursionar nuevamente en la política y participó en las elecciones presidenciales. Sin embargo, tan solo consiguió el 1% de apoyo popular. Olga Velasco, Ecuador TV. Más de 8 millones de dólares invierte el gobierno en la construcción de una unidad educativa del Milenio y en un centro de salud tipo B en 2 cantones rurales del Guayas. El presidente Rafael Correa recorrió ambas obras y criticó las propuestas de privatización de la salud y educación del plan de gobierno del opositor Guillermo Lasso. En la población del cantón Daule, considerada la zona agrícola más importante del país, existe expectativa y júbilo por la nueva unidad educativa del Milenio de tipo mayor que se construye en la capital arrocera del país. Es una gran obra que toda la gente dauleña debe estar agradecida con nuestro presidente Correa y que sé y estoy segura que Lenín Moreno va a seguir continuando con estas obras así maravillosas. Recordemos mucho antes de que entre la Revolución Ciudadana, costaba hasta $60 inscribir a una escuela fiscal a un alumno. Hoy por hoy eso es gratis. El gobierno levanta esta infraestructura con una inversión aproximada de $4.070.000. Posee un 45% de avance en su edificación y brindará una oferta educativa completa desde inicial hasta bachillerato para 2.800 estudiantes en 2 jornadas. El presidente de la República, Rafael Correa, constató el avance en la construcción. Recordó a la población que la educación pública es gratuita. Advirtió que ese derecho está en juego en las próximas elecciones. Miren la propuesta de la derecha, de colegios privados. A los pobres le dan voucher, unos cheques para que paguen la pensión y ellos escogen los colegios y así se ponen a competir los colegios. Todo eso es fantasía y nos están proponiendo la privatización de la educación, volver a cobrar las universidades públicas cuando esa ha sido una de las llaves, de las claves para romper el círculo perpetuo de la pobreza, compañeros. Posteriormente, el jefe de Estado se trasladó al Cantón Novol, donde se levanta el Centro de Salud Tipo B con una inversión de $2.460.000. Actualmente la obra registra un 70% de avance en su edificación. Aquí está el gasto público que se critica, aquí está la inversión, porque esto no es gasto, ustedes no son gasto para nosotros ni para nadie, los ecuatorianos somos inversión, nosotros hemos decidido invertir en nosotros mismos, invertir en nuestros niños, invertir en nuestras madres. Como este se construyen otros 100 centros tipo B en todo el país. En su intervención, el primer mandatario criticó la propuesta de gobierno del movimiento de derecha Creo, que plantea zonas francas de salud. Considera que esta es una estrategia para privatizar la salud pública. No se construía, en 30 años no hicieron un hospital en este país, al menos en las grandes ciudades, Guayaquil, Quito. Pero se hicieron zonas francas en Cumbayá para que vaya el Hospital de los Valles. Cuando yo llegué al gobierno del Hospital de los Valles, era una zona franca. Pero no fue para el sur de Quito, no fue a los barrios pobres, fue a Cumbayá, barrio Aniñado, porque este es el negocio. Y el negocio para esa gente es que nuestro pueblo se enferme para cobrarle por la curación. Así se desarrolló la agenda de actividades del presidente de la República, Rafael Correa, este martes en la provincia del Guayas. César Eduarte, Ecuador TV.
Y exmilitantes de la izquierda democrática en varias ocasiones han criticado el proceder de Andrés Páez, expresidente de esta agrupación política. Alfredo Vera, referente de este partido, cuestiona al actual vicepresidente del movimiento de derecha Creo. Una vez que la izquierda democrática fue borrada de los registros del Consejo Nacional Electoral, varios de sus militantes migraron a otras organizaciones políticas. Por ejemplo, unos se fueron al movimiento Avanza, liderado por el también ex socialdemócrata Ramiro González, mientras que otros se aliaron al movimiento de derecha Creo del banquero Guillermo Lasso. Uno de ellos fue Andrés Páez Benalcázar. En esta entrevista realizada por Teleamazonas en el año 2006, Páez confesó que siempre será un socialdemócrata y también fiel a la izquierda democrática. Seguiré siendo un socialdemócrata. Si la socialdemocracia se va, que me avisen a dónde, porque me iré con ella. Yo no me voy a cambiar de camiseta. Pero en la práctica esto nunca lo cumplió. Alfredo Vera, uno de sus máximos dirigentes y referentes de la socialdemocracia en nuestro país, asegura que Páez quiso someter a la izquierda democrática al movimiento Creo. Poco antes de que Páez y otros sujetos traicionaran, entregaran el partido a la derecha. Allí funcionaba una central de Creo. Vera, quien fue exministro del actual régimen, asegura que Andrés Páez causó la extinción de la ID tan solo por intereses personales. Y quería que yo le consiga una audiencia con Rafael Correa y le pregunté que cuál era su afán y me dijo que él quería constar en la lista de posibles ministros. Y critica la forma de hacer política de Páez. Pudo alcanzar el sitio que alcanzó solamente halagando a la gente, hablándole maravillas del partido. Inclusive Vera comenta que Páez, cuando estaba en la izquierda democrática, se declaró admirador del líder cubano Fidel Castro. Y me decía que por favor le consiga poder saludar a Fidel Castro. Era para él el sueño de su vida. Y yo tuve la debilidad de conseguirle eso, que él pudiera estar en una reunión con Fidel Castro, que cuando regresó poco menos que me abrazaba y me besaba. Razón por la cual Vera asegura: a la extrema derecha le aconsejo que se cuiden mucho, porque una persona que comete ese tipo de felonías no es confiada para nada. Olga Velasco, Ecuador TV. Y a través de un video que circula en redes sociales, un trabajador de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, critica al vicepresidente de Creo, Andrés Páez. Buenas tardes, me llamo Marcelo Yungán, trabajo en CNT y esto va para el señor Andrés Páez y para todos los que trabajan en CNT y forman parte de su círculo. Es 11 de marzo, son las 2:40, hay un sol canicular, estoy metido en un pozo, trabajando para el Estado, para el pueblo. Marcelo Yungán, a través de este video, critica al candidato a vicepresidente por el movimiento de derecha Creo, Andrés Páez, y lo hace en los siguientes términos. Señor Andrés Páez, que vea dónde están los 300.000 empleados que él quiere sacar, que nosotros entramos en este gobierno y que usted dice que es gasto corriente mi sueldo. Aquí está, yo sí devengo mi sueldo. ¿Y usted dónde puede devengar $900.000 a mí? Yungán se refiere a un depósito de $900.000 realizado a la cuenta de Andrés Páez en el Lloyds Bank en 2006. Sin embargo, el vicepresidenciable el año anterior, cuando se conoció este hecho, lo negó. Ha habido un depósito de $900.000 aproximadamente en una cuenta mía de Lloyds Bank. Un lamentable error del banco. Este hecho no fue aclarado en su totalidad. En su video, Yungán cuestiona la supuesta posición de Páez en el tema laboral en la actual campaña presidencial. Mostrarle que nosotros nos ganamos nuestro sueldo. Señor Páez, no se meta con los trabajadores. Los trabajadores somos gente honesta, gente que se gana su sueldo. ¿Ustedes qué ha vivido que no sea la política? Usted solo ha vivido la política. Nosotros estamos aquí trabajando para sacar adelante este país. Somos la columna vertebral de este país. Finalmente, Marcelo Yungán asegura: aquí el sustento de mi familia, pero no me puedo quedar callado ante este hombre que dice que los trabajadores no merecemos nuestro sueldo. Un saludo, compañeros. En otro tema, Andrés Páez días atrás en su cuenta de Twitter afirmó que CNT despidió a 500 personas con el objetivo de contratar a nuevos empleados.
Sin embargo, inmediatamente dicha empresa estatal lo desmintió vía Twitter en los siguientes términos. Andrés Páez miente, no son 500 despidos, han salido 46 funcionarios en nivel gerencial y operativo, de 7.110 trabajadores. Páez dejó el tema a un lado y no contestó a CNT. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y la noche de este lunes, tras una extensa sesión y debate, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la ley económica urgente para reestructurar los créditos de los deudores de buena fe con la banca cerrada en el feriado del 99 y el Banco Nacional de Fomento. Con esto, la Asamblea y el Gobierno buscan poner fin a un drama que en el caso de los deudores de buena fe ha durado 18 años, además de corregir inconsistencias de la ley aprobada en el 2014. Resolver algunos de los vacíos que se dejaron o que se han evidenciado luego de aplicar por 3 años la ley que esta misma Asamblea aprobó en el 2014. La ley amplía los plazos para que los deudores de buena fe puedan saldar sus cuentas. Para el pago de los créditos es de 12 años, incluyendo el año de gracia. En un plazo de 90 días podrán presentar ante las autoridades del Banco Central nueva documentación para clarificar el estado de sus deudas. Ellos tienen en el plazo de 90 días también presentar documentación para decir yo ya aboné, aquí tengo el comprobante y poder resolverle los problemas. En algunos casos ya está pagado la deuda. En el caso de los acreedores del Banco Nacional de Fomento en liquidación, se beneficiará a más de 30.000 personas gracias a la ampliación de pagos y la condonación de intereses. Y ampliamos hasta 10 años plazo con 2 de gracia, especialmente para el sector agropecuario, el pescador artesanal, el pequeño comerciante, que son los más afectados. De aquí el proyecto pasa a manos del Ejecutivo para su posterior análisis. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Ya está en la Asamblea el proyecto de ley para dar paso a la aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales. El CAL se va a reunir este miércoles. El proyecto remitido por el Ejecutivo llegó este lunes 13 de marzo hasta el Parlamento. Con 55.12% por el sí, el 19 de febrero la ciudadanía mayoritariamente se pronunció a favor de la tesis de prohibir que los funcionarios públicos y autoridades de elección popular posean bienes, inversiones o cuentas en paraísos fiscales. Que este es un mandato de la consulta y que tiene que ser respetado. Mi impresión personal es la de que este proyecto no debió haberse enviado en estas fechas, debió haberse esperado que pase la elección de la segunda vuelta. El proyecto de ley para su aplicación plantea reformas al Código de la Democracia, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica del Servicio Público. Esa comisión, que podría ser la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, abocará conocimiento y empezará el proceso regular, es decir, 2 debates en el Pleno de la Asamblea y para eso 45 días para cada uno de los debates. Además, pone como plazo el 6 de marzo de 2018 para que funcionarios públicos y autoridades de elección popular presenten su declaración juramentada de bienes y esa misma fecha para desprenderse de bienes, capitales o inversiones en paraísos fiscales. Podría la Asamblea tener un resultado a finales de este periodo. Este miércoles, el Consejo de Administración Legislativa resolverá a qué comisión le corresponde el análisis y tratamiento de esta normativa. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana y su reprise todos los sábados a las 14 horas. Ecuador multicolor. Ecuador multicolor. Ecuador multicolor. Ecuador multicolor. Vivimos la interculturalidad de nuestro país. De lunes a viernes, 14:30. ¿Qué pasa con el primer núcleo educativo, que es la familia? ¿Qué estamos formando? A veces a los padres les resulta mucho más fácil aceptar un pedófilo y un homicida o un violador que aceptar un chamo o una chama que es homosexual. Es gay. Hay homofobia, este país es homofóbico, perdónenme señores, ya que me diga lo contrario, yo no sé qué pepa se tomó para que ande alucinando cualquiera. De Contrabando, jueves, 22 horas.
Y ya de regreso les contamos que las cifras económicas actuales confirman que el país se encuentra en franca recuperación, luego de haber sufrido una desaceleración debido al impacto por la baja en el precio del crudo en el mercado internacional. El ministro de Finanzas, Diego Martínez, mencionó que el país proyecta cifras positivas para el primer trimestre del año, lo que se traduce en un crecimiento económico para el país. Lo que ha hecho el gobierno del presidente Correa fue algo completamente diferente, sin trasladarle el costo de esa recesión vía, por ejemplo, incrementos de tarifas y demás a la población, sino que fundamentalmente cuidando que haya un buen más sostenimiento de la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos, un buen sostenimiento de los salarios y sin afectarlos. En cuanto al endeudamiento que tiene el país y que ha sido criticado por sectores de la oposición, asegura que ha sido justificado para lograr encaminar al país a tener una infraestructura productiva. Y eso es gracias justamente a que se han hecho estas operaciones con la Seguridad Social, con el Banco Central, que han permitido inyectar liquidez y recuperar la capacidad de pago del sector público. Ya nos hemos puesto al día con la mayor parte de proveedores, incluso con gobiernos autónomos centralizados, con muchos organismos, con lo cual ha hecho que los ecuatorianos vuelvan a tener liquidez y vuelvan a tener una actividad económica positiva. Criterio similar expresa el analista económico Carlos de la Torre, quien además asegura que otro de los signos de recuperación económica se ve reflejado en el incremento de los depósitos en la banca privada. Las cifras de crédito se han visto incrementadas notablemente, valores cercanos al 20% comparadas con el mismo periodo del año anterior, y los depósitos ya se incrementaron para ese segundo semestre en más de un 10%. A esto se suma la recuperación del valor del barril del petróleo en el mercado internacional. El precio del petróleo que se recupera va a apuntalar todavía más esa política económica y permitirá que el Ecuador retome esa senda que ya tenía años atrás, con tasas de crecimiento de su producción que van a ser muy importantes y van a estar por encima del promedio de América Latina. Las cifras oficiales del primer trimestre se conocerán a finales de este mes. Carlos Flores, Ecuador TV. Alcanzar una educación de calidad e inclusiva ha sido uno de los principales objetivos del Gobierno Nacional desde su posesión, es decir, hace 10 años. La inversión en este sector se triplicó. Hace más de una década estas eran imágenes cotidianas, escuelas y colegios con una infraestructura deteriorada, un sistema que no priorizaba la calidad educativa, así lo recuerdan estudiantes y docentes. Y teníamos un solo maestro por especialización de cada materia. Pasé muchos días sin clases, sin profesor, o había un profesor para muchos cursos, así que era imposible así. Hablábamos de escuelas unidocentes, donde un profesor tenía 6 o 7 grados a cargo. Además, las continuas paralizaciones por parte de la Unión Nacional de Educadores, UNE, organización sindical y política vinculada al ex-MPD, eran cotidianas y generales. Sin embargo, el sector educativo ha sido en esta última década uno de los ejes fundamentales del actual gobierno. En las 3 administraciones anteriores al presidente Rafael Correa, el presupuesto llegó a 1.083 millones de dólares. En estos 10 años, el gobierno superó la inversión en educación alcanzando los 22.000 millones de dólares. Hasta la fecha, 70 unidades educativas del Milenio están en funcionamiento. Ahora cuento con varios docentes, cubre todas las horas clases, hacemos prácticas, aprendo mucho más. La lengua se está fortaleciendo más y entonces una nueva educación de calidad. Donde tienen todos los beneficios tecnológicos, técnicos y los recursos didácticos que puede tener un docente. Más de 1 millón de estudiantes han recibido uniformes gratuitos. Además, se eliminó los pagos de 25 y 30 dólares por concepto de matrícula, entre otros logros que fomentan la calidad educativa. En el año 2016 hicimos un importante ajuste al currículo nacional. Es un currículo mucho más flexible, es un currículo que permite la inclusión, de otras lenguas. Incluimos la enseñanza del inglés como asignatura obligatoria desde el 2º año de educación general básica. Líneas estratégicas a las que se alinea el presidenciable Lenín Moreno, quien además propone la creación de universidades técnicas. Y por otro lado están las ofertas del candidato Guillermo Lasso, quien iría por la línea de privatizar la educación. Olga Velasco, Ecuador TV. Las fuertes lluvias que afectan al litoral ecuatoriano impulsan al Ministerio de Salud Pública a incrementar las campañas de prevención de vectores. A través de charlas educativas se busca que la comunidad colabore en la disminución de los riesgos provocados por diferentes virus como dengue y zika.
Una de las medidas de precaución es tener en cuenta que la picadura de los mosquitos se da de 6 de la mañana a 8 de la mañana y también de 6 de la tarde a 8 de la noche. Marzo es, según las predicciones, el mes que registra el mayor índice de precipitaciones dentro de la actual etapa invernal. Esto origina, a su vez, la proliferación masiva de mosquitos transmisores de dengue, chikungunya y zika, precisamente hacia las zonas más vulnerables donde no existen servicios básicos. Por ello, el Ministerio de Salud realiza charlas barriales y visitas puerta a puerta. Realizamos jornadas de control vectorial una vez al mes, una semana al mes con militar y policía, pero durante todo el año, durante todos los años, realizamos todos los días jornadas de control vectorial con nuestro equipo técnico de salud, que es el equipo de control vectorial. Por lo pronto no tenemos mayor cantidad de casos, más casos que el año pasado, pero sí estamos esperando que con el invierno tan torrencial que estamos teniendo puedan aumentar. Durante el recorrido realizado este lunes en el populoso sector del Guasmo Norte, los brigadistas de salud detectaron criaderos involuntarios de larvas de mosquito, los mismos que fueron destruidos inmediatamente. Los moradores aplaudieron esta iniciativa de la cartera de Estado y agradecieron las recomendaciones. Tener todo limpio, botar las aguas y tener todo limpio, todo. Porque igual de todas maneras nos hace falta para ya nosotros, y cepillar todo. Tener mucha precaución, no tener recipientes con agua, usar el mosquitero, repelente y todas esas cosas. La intención de las charlas de prevención es hacer un llamado a la conciencia de los ciudadanos para que se involucren en las campañas de fumigación y control de vectores, las mismas que irán en aumento conforme el invierno vaya disminuyendo. Marlon Chica, Ecuador TV. Y mediante decreto ejecutivo 1338, el presidente de la República renovó por 30 días más el estado de excepción que rige en las provincias de Manabí y afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. La disposición entró en vigencia de inmediato y, entre otras cosas, autoriza al Ministerio del Interior a no permitir el ingreso a las estructuras afectadas por el movimiento telúrico que puedan constituir un riesgo a la integridad física de los ciudadanos. SeaWorld Orlando tiene la misión de hacer historia para un parque de diversiones y para que la gente pueda estar más cerca de los pingüinos que nunca, hacer posible lo imposible y traer la Antártida a Florida. Reubicar una de las colonias de pingüinos en cautiverio más grandes del mundo y construir un juego de última generación. Es más oscuro y atemorizante, es como estar en una tormenta de nieve que salió de la nada. Nat Geo nos trae Reconstruyendo la Antártida. Hoy, 20 horas. Acompaña a Michelle, Silvia, Amelina y Yayo en Café TV. De lunes a viernes a las 8:30 por Ecuador TV. Un diálogo ameno, con temas de actualidad, con el análisis y la opinión de sus protagonistas. En una entrevista dinámica, todos los miércoles. Palabra suelta, desde las 22 horas. En redes sociales circula un video en el que se presentan varios testimonios ciudadanos que cuentan lo que se vive actualmente en Argentina con la aplicación de medidas neoliberales impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri. En Argentina, desde que asumió Macri, las políticas neoliberales implementadas están atentando contra la actividad cultural. Hoy por hoy en Argentina estamos padeciendo bajo la sombra de un gobierno neoliberal que por supuesto está dedicado al desmoronamiento no solo de lo que significa la presencia del Estado en la cultura, sino en muchísimos ámbitos. Las políticas neoliberales aplicadas por Macri quitaron a los artistas independientes las posibilidades de trabajo y a mis compatriotas, a los argentinos, la posibilidad de acceso a la cultura. Hay profesores de los programas de
coros y orquestas del Bicentenario, un programa nacional extraordinario que hace un año que no cobran. El acceso a la información es un derecho. El gobierno de Macri atenta sistemáticamente contra la libertad de expresión. En Argentina, las megaempresas que son los medios masivos de comunicación tergiversan la realidad, mienten todos los días y hacen del periodismo una profesión que no es independiente. Durante el gobierno de Macri, la educación pública ha sufrido un ataque sistemático en cuanto a la no reapertura de las paritarias nacionales establecidas por ley. Un día vamos a recordar que hubo gente que se ofreció como voluntaria para que los docentes no nos paguen un sueldo justo. El presupuesto de ciencia y tecnología disminuyó al 30% y la contratación de científicos un 50%. Se han hecho languidecer programas de desarrollo soberano, tecnológico y científico autónomos, como por ejemplo el Plan Satelital Argentino y el desarrollo de tecnologías relacionadas con recursos naturales extraordinariamente valiosos como petróleo, gas y litio en Argentina. Te van a decir que no va a haber tarifazos, que no va a haber despidos, que todo va a cambiar. Mentira. En mi país, el gobierno neoliberal hace que de nuevo los chicos pasen hambre. Nuestros centros comunitarios, nuestros comedores vuelven a llenarse de chicos con la panza vacía. A los argentinos el neoliberalismo nos robó los sueños y las esperanzas. ¿Te acordás en los 90, cuando todos abandonaban el país en busca de trabajo? En Ecuador eso también pasó. Mira, acordate cómo estabas vos hace 10 años, cómo estaban tus vecinos, cómo estaban tus parientes, cómo estaban tus hijos. Ojo con las falsas promesas de cambio. A nosotros ya nos pasó, nos prometieron un cambio, para mal. Yo como latinoamericano me siento orgulloso del abrazo de Guayaquil, de San Martín y Bolívar. Hoy hay vientos de neoliberalismo que quieren derrumbarlo. No dejemos que eso ocurra. Sigamos luchando por mejorar la igualdad social. No permitamos que el neoliberalismo brinde beneficios solamente a unos pocos. Al pueblo ecuatoriano queremos decirles que no queremos retroceder. En Argentina ya nos pasó. Votamos a Mauricio Macri. Terrible estafador. El futuro no se detiene. El futuro no se detiene. No se detiene. No se detiene. El futuro no se detiene. 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 El futuro no se detiene. 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 El futuro no se detiene. En Colombia, el Senado aprobó con 61 votos a favor y 2 en contra el proyecto que crea la Jurisdicción Especial para la Paz, sistema de justicia transicional en el que serán juzgados guerrilleros, uniformados y terceros de acuerdo a lo pactado en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias en La Habana, Cuba. Para su plena entrada en vigencia, deberá superar una revisión de la Corte Constitucional y recibir la sanción del presidente Juan Manuel Santos. Tensión en Brasil por la inminente divulgación de una nueva lista de implicados en el escándalo de corrupción de Odebrecht, la cual se afirma que va a salpicar a varios ministros del gobierno de Michel Temer y decenas de legisladores. Se prevé que el fiscal general Rodrigo Janot presente el listado ante el Supremo Tribunal Federal. En Latinoamérica también hay expectativa por conocer los nombres de las personas que están involucradas en este escándalo. Esto después de que un informe de Estados Unidos reveló que la constructora pagó también millonarios sobornos a funcionarios para lograr contratos de obras. Y la tormenta Estela azota a varias ciudades del norte de Estados Unidos. Miles de vuelos fueron cancelados. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos lanzó una alerta para los estados de Nueva Inglaterra, Nueva York y Nueva Jersey, y partes de Pensilvania, Ohio, Virginia Occidental y Maryland. Esto tras la tormenta de nieve que azota el país. Lo más importante es que todos los neoyorquinos deben mantenerse fuera de las carreteras por su propia seguridad. Teniendo en cuenta las temperaturas gélidas y la enorme cantidad de nieve que podía caer en un corto periodo de tiempo, el Departamento de Saneamiento hará lo suyo para tratar de mantener las calles despejadas. Si necesitan viajar, usen el transporte público si es posible. Pero lo mejor que pueden hacer es mantenerse en sus hogares. Se espera que el fenómeno descargue entre 30 y 45 centímetros de nieve en las áreas más afectadas.
Además, los fuertes vientos podrían causar la caída de árboles y cortes de electricidad. En Nueva York, Filadelfia y Boston, las escuelas fueron cerradas, mientras que miles de vuelos fueron cancelados. La tempestad tomó por sorpresa a muchos ciudadanos, quienes salieron a las calles a limpiar la espesa nieve, que cubría además los techos de las casas y hasta las carreteras principales. El año pasado, Nueva York soportó una de las peores tormentas, con una caída de 69 centímetros de nieve en 24 horas, temporal que además dejó 18 muertos. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 49 personas heridas deja un accidente de globos aerostáticos en Turquía. La Agencia Estatal de Noticias de Turquía dijo que 49 personas, en su mayoría turistas extranjeros, resultaron heridas cuando 3 globos de aire caliente hicieron aterrizajes duros debido a los fuertes vientos en el centro del país. 9 de los heridos fueron tratados por huesos fracturados, mientras que el resto sufrió lesiones leves. 2 hombres murieron cuando un incendio estalló en una estación de almacenamiento de fuegos artificiales en el centro de Israel. Un tercer hombre, que se cree que es el dueño de la instalación en Porat, resultó gravemente herido. Las causas de las llamas aún no están esclarecidas. Estas imágenes corresponden a las playas de Durban, en Sudáfrica, donde se presentaron olas de hasta 3 metros de altura, por lo que la bahía fue desalojada. Según las autoridades, esto se dio por un ciclón desde Madagascar y pidieron a los turistas y residentes mantenerse alertas ante cualquier emergencia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló que las empresas privadas prohíban a sus empleados lucir el velo islámico en el trabajo. La decisión se tomó tras conocerse 2 casos en Bélgica y Francia en el que las mujeres musulmanas denunciaron discriminación y fueron despedidas por negarse a quitarse el velo. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Les contamos también que el Ministerio del Deporte realizó un reconocimiento a 24 atletas con discapacidad que van a representar al Ecuador en los 4º Juegos Juveniles Panamericanos de Sao Paulo 2017. Es un reconocimiento a los deportistas con discapacidad que participarán en Brasil del 20 al 27 de marzo. Deseamos mucha suerte a todos los chicos que nos acompañan. Estaremos con ustedes en todo momento. Hemos demostrado ser una familia unida. En los 4º Juegos Juveniles Panamericanos de Sao Paulo 2017, los deportistas participarán en atletismo, boxeo, tenis de mesa, natación y golbol. Enfrentamos a varios países con muchísimos años de experiencia: Colombia, Argentina, Brasil. Pero cada día que pasa, nuestros deportistas también se preparan más, porque hoy en día entrenan con profesionales. La ministra del Deporte, Pamela Morcillo, resaltó la inversión que realiza el Estado en esta disciplina. Desde el Gobierno de la Revolución Ciudadana y desde este Ministerio del Deporte se crea al fin el Comité Paralímpico Ecuatoriano. Brian Torres y Jocelyn Olaya nos cuentan sus expectativas. Vamos con unas expectativas muy grandes a traer las medallas para nuestro país. Es representar muy bien a mi país, hacer quedar muy bien a mi entrenador, por mi familia, y primero agradeciendo a Dios que, aparte de mí, a todos mis compañeros nos ha brindado la oportunidad de representar a este país tan hermoso que es Ecuador. En estos Juegos los participantes tendrán la oportunidad de competir a nivel internacional, lo que ayudará al desarrollo de cada uno, abriendo la posibilidad de conocer más del deporte paralímpico a las personas con discapacidad. Carlos Flores, Ecuador TV. Y aquí finalizamos este informativo. Muchísimas gracias. 7 de la noche, más noticias para ustedes. Pasen bien.